Hola, 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 bendiciones, bienvenidos a este tu programa de Nuevos Comienzos, New Beginnings Kingdom, con los apóstoles Oscar y Luz Elena Fardo, que está aquí a mi lado. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que Dios nos está hablando, continúa hablando. La palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él nunca Amen. para de hablarnos, Él nunca para de tener ese anhelo de tener una relación con nosotros, una relación íntima, y por eso hemos estado hablando sobre lo que es la importancia del cuerpo, de cómo Él nos formó. La pastora estuvo hablando el domingo pasado sobre cómo hemos sido maravillosamente formados, y como dijo el salmista, y eso lo sé muy bien, amén. Ahí donde tú estás, tienes que saber que fuiste formado por tu Padre Dios y con un propósito. Por eso hoy vamos a hablar de ese tópico, de que fuimos formados con propósito. Tú ahí donde tú estás, tú tienes un propósito de parte Amén. de Dios, y vamos a descubrirlo mientras caminamos con nuestro Señor. Pero bueno, antes de continuar, ahí donde estás, comparte el programa, compártelo con tus amistades, con tus familiares, repost it ahí en Facebook, en Instagram, para que otros puedan también recibir lo que creemos es el corazón de nuestro Padre para nosotros en este tiempo. Good morning, Pastor. How are you? Liking you, we like you, like us Yes, back. yes, that's right. Mándale el link a alguien aquí expectante de lo que Dios tiene preparado para nosotros, meditando en lo que es el cuerpo, Jairo, y Yes. impresionante todo lo que uno sabe y lo que no sabe de lo maravillosamente que fuimos formados. Mm. Y si se tomó ese tiempo, esa dedicación y ese amor nuestro Padre para formarnos, imagínate el propósito. Amen. Amen. Se tomó el tiempo. El otro día daba un montón de detalles en la prédica sobre todo lo que conlleva el cuerpo, right? Ujú. Que eran Las millas y millas millas, las de células también, la cantidad de células, vasos células. capilares, right? El sistema sanguíneo. Y la verdad que Dios, yo estaba meditando en esto, y cómo una cosa es la creación, right? Dice Sí, que el Señor declaró y se formó, right? Los cielos y la tierra, la luz, la creación, right? Pero cuando llegó al hombre lo formó, right? sí. Se tomó su tiempo, y no es lo mismo, right? Es como when a workmanship, ese versículo que tú mencionaste en Salmo 139, Mm. versículo 14, dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Que de ahí, ese es el versículo del cual la pastora partió. Desde ese era el versículo base, ¿no? Sí, Y dice: tu fino trabajo es maravilloso. Me gusta eso. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Y hay de trabajos a trabajos, right? Creo que fue el lunes que yo di el devocional, que mencionaba que no es lo mismo un trabajo, por decirlo así, right? Un dicho, right? Un trabajo chambón, un trabajo hecho a medias, un trabajo mal hecho, right? Gente que trabaja sí, así, a alguien que hace un trabajo fino, right? Nosotros tenemos un amigo que lo que tiene que ver con construcción, él hace trabajos finos, sí, right? Él no hace cualquier clase de construcción, right? sí. Y por eso tiene una calidad diferente, aun cuando se paga por algo que es fino, es diferente, right? No es como una bolsa ahí de Chinatown, como un bolso de verdad de Gucci, right? Cuando Sí. uno va a Nueva York, uno puede escoger, bueno, si tiene la plata, right, también, pero uno puede ir a la tienda. Si uno va, por ejemplo, a Saks Fifth Avenue, nosotros nos gusta, cuando hemos ido a Nueva York, entrar a esas tiendas, y aunque sea para mirar, porque not for nothing, ¿no? Yo no tengo la plata para comprarle a mi esposa Jessica. I love you. I know you're probably watching us, pero I don't Un have the bolso de money. 5,000, No, siete no, mil yeah, I don't dólares. have it. Yo no tengo, I'm sorry, para comprar un bolso de $5,000. I would love to buy it for you, Jess, but I don't have it like that. So maybe un día, pero right now we can't. Sí, Pero hay gente que sí. Pero sí, uno cuando va y no dice: pero ¿dónde le caben $5,000, right? Y sí, puede que no le quepan todos los $5,000, pero definitivamente, si lo pones, y de verdad, el que sabe de eso, right? Porque el sí, que no sabe es diferente, right? claro. Pero cuando Which is interesting, el que no sabe, right? el que no Cuando sabe. tú no sabes lo que tú vales, que es la sangre de Cristo, porque toda la vida te criaste de cierta manera, Mm. escuchando ciertos comentarios de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, tus amigos, que te decían loco, gordo, bajito, I don't know, Sí, cachetón, narizón, hey flaco, whatever they called you, porque hay sobrenombres, que por cierto es chistoso porque hasta en la Biblia se ven sobrenombres, but anyways, sí, pero hay de sobrenombre a sobrenombre, right? Porque a claro. nadie le dicen, you're a genius, hey genius, right? Tú un Muy, genio. muy pocos. Muy poco, right? La mayoría son bien negativos,
Sí. They're Expectantes. expectantes. Pero Yeah. hablaba de lo que es hacer las cosas con la mano y, ¿sabes? Por Mm. ejemplo, en los bolsos puede ser que el uno es de cuero, de puro cuero, y el otro es de quiero ser cuero, de caucho, de plástico, de qué sé yo. Pero también cuando uno como hace las cosas con las manos, tienen un valor tremendo. Si vas aquí a Pensilvania a ver los Yes, Amish, that's right. ellos hacen cosas a mano. Los Amish un grupo de personas que tienen una cultura diferente, viven Yeah. diferente, no tienen electricidad en su casa, viven muy diferente. Pero a lo que quiero ir es que ellos hacen las cosas a mano, hacen tendidos a mano, Yeah. bordados, tejidos, That's y right. pueden costar 700, 800, 1000 y pico un tendido. Wow. He escuchado que That's vale crazy. 1500 un tendido, un comforter para la cama. Hmm. Y es porque son hechos a mano. Right. No es lo mismo lo que se hace en producción en una fábrica y que una cosa que es hecha a mano. Toma tiempo y detalle y el precio es más alto. Es más alto, Es- claro. A mí me gusta como en inglés dice, thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. Workmanship. Pero esa palabra workmanship, a mí me gusta porque habla de alguien de lo que hablaba ahorita la pastora. De alguien que hace un trabajo fino, un trabajo, en inglés dice, the skill of a crafts person or artisan. Alguien que hace como Artesano. artesanía, right? Ujú. Uno ve mucho el detalle, el trabajo que se tomó. Sí. Otra definición dice, of workmanship, dice, the quality of something made, o sea, la calidad con la que algo es hecho. Eso es la palabra workmanship, por eso me gusta. Something made or produced by a workman, alguien que se toma el tiempo, que tiene una habilidad especial. Bueno, de hecho, esta mañana yo hablaba con alguien, con un muchacho, right? I was giving him a ride. La segunda vez me lo encontré. He's not a usual client, pero ya van 2 veces. Y él está Ok. estudiando, tiene 21 años. Y entonces estudió para graphic design. Y entonces estamos Ok. hablando, lo fui a llevar al trabajo y me decía, y le dije, ¿cómo te va? Oh, sí, ¿te acuerdas la otra vez? Estamos hablando, yeah. Y entonces yo le dije, y yo le dije, ¿qué pasa? Y estaba buscando, creo que un trabajo, un internship, ¿no? Ujú. Y entonces me dijo, sí, pero how can I make this short? Pero me dice, pero es que algunos de los internships que me salen, la oportunidad es como que esperan demasiado, quieren demasiado. Yo le dije, no, pero yo le dije, tú no lo puedes ver así, tú lo que quieres es ya entrar en la industria, así te gusta lo que estudias y lo que vas a hacer, right? Me dice, sí. Entonces yo le dije, tú quieres meterte ahí porque eventual tú vas a aprender, tú no te vas a quedar ahí, es un internship, o puede ser tu primer trabajo, no quiere decir que te vas a quedar ahí toda la vida. Además, tú, mientras vas creciendo en cualquier industria, y yo le decía, ¿sabes cuál es la gente que más le pagan o que mejor les va? La gente que se especializa en una industria. Tú puedes, como dicen en español, es que yo todos los dichos me los sé en inglés, o la mayoría. Dicen, you don't want to be a jack of all trades. Ujú. O sea, esa gente que, jack Que of all sabe, trades, que sabe le de dicen, todo un poco. yeah, y el dicho es, a jack of all trades, but a master of none. Así a veces se le dice a alguien que sabe de muchas cosas, pero nada, no es especializado en ninguna de esas No es materias. experto en No, nada. sabe mucha gente que sabe muchas cosas, así como sabe plomería, sabe electricidad y puede capaz de arreglar un sistema de alarmas, but not like me, probably, you know what I mean? O sea, Sí. I've been doing that for a long time. O sea, alguien que se especializa en algo. Entonces yo le decía a él, tú tienes 21 años, tú lo que quieres es de entrar en la industria, Claro. de entrar en la industria. Right? He's working at ShopRite. Mm. Pero yo le digo, pero tú ya te graduaste, tú no lo puedes ver como es que requiere mucho de ti, o es que ellos esperan que yo haga también, que haga esto y lo otro y lo otro. Y yo decía, eso es bueno porque tú vas a aprender de todo eso. Obviamente ellos saben que es un internship, es para tú vas a aprender. Claro. Get in there. Tú no puedes dejar pasar esa oportunidad. You're 21 years old. Claro. Y yo le empecé a hablar de eso porque la otra vez le hablé, and I actually got to talk to him about God. Y le dije, Ok. mira, Le hablaste de Dios. sí, yo le hablé de Dios y le dije, mira, ¿a ti te gusta eso? I like talking to college students. I think I mentioned it en el devocional, también lo mencioné. Porque yo siempre me gusta preguntarle, ¿y por qué estás estudiando eso? Sí. Yo manejo mucho ahí en Rutgers, y siempre digo, oh, ¿qué estás yendo a la escuela? Tal cosa. ¿Y cómo surgió esa idea? ¿Por qué te metiste en eso? Es casi como, I don't know. Y hay otros que dicen, yo siempre quise hacer eso. Oye, qué bueno. Y hay gente que tiene el porqué más profundo. Una vez en Middlesex County College, Ujú. me encontré, le di un rayo a un joven que él se está especializando para trabajar con niños especiales. Mm. Y yo le dije, ¿cómo salió eso? Me dijo, porque mi hermanito es special needs. Ok. Y yo siempre, Tiene y desde necesidades eso, especiales sí. su propio hermano. Entonces me dijo, yo quiero ayudar. Y yo dije, tú tienes un porqué fuerte. You have a Sí. strong why. Eso es diferente a meterte solo porque es que da plata.
Claro, Hay muchas cosas que dan plata, ¿ok? There's many ways, hay muchas maneras de hacer plata. claro. Entonces a mí me gusta. Entonces yo con él le decía, tú quieres entrar porque tú te vas a dar cuenta que en cualquier industria hay especializaciones. You can specialize. Y Sí, cuando pero ¿cómo lo vas a descubrir si tú no estás expuesto a diferentes áreas en la misma industria? sí. Mío, yo nunca lo había visto así. And I was like, that's why we're having this talk, buddy. Por Por eso, eso te encontraste conmigo hoy, por eso tú estás escuchando hoy. ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque si tú no sabes que tú no te das tu valor como tú fuiste, you're the work of a workmanship, o sea, tú eres hecho trabajo. fino, un trabajo fino, no cualquier cosa, no porque como te ven tus amigos, tus amigotes, tu primo, tu tío, tu hermano, tu papá, tu mamá, o porque nunca tuviste un papá, o nunca te afirmaron, right? Entonces vivimos en un tiempo donde mucha gente bueno, yo escribí esto, I'm going to read it to you porque Dale. I read how I speak. Dice, vivimos en una generación que sabe tomarse fotos, come on, todo selfie, Instagram, todo eso, right? Sí, Hasta de las comidas, para ponerlo en Instagram. Vivimos en una generación que sabe tomarse fotos, pero no sabe verse a sí mismos. wow. Let that sit in. Mira todas las fotos que tú te pones ahí como queremos a veces, y caemos en eso. No, a veces sí lo queremos compartir, pero a veces queremos compartir nuestra vida, lo que estamos, pero en realidad no somos ni quién somos, no nos valoramos por lo que de verdad quienes somos en Cristo Jesús. Entonces, vivimos en una generación que sabe tomarse fotos, pero no sabe verse a sí mismo, que sabe proyectar una imagen. ¿Cuántos no sabemos proyectar una imagen? All of us. Pero lucha con su identidad. Y ese es el meollo, la identidad. That's why we're coming to you today. Por eso este programa, por eso la pastora comenzó. Por eso empezamos, yo creo, a hablar del cuerpo. Sí. Porque hoy en día la gente no valora el cuerpo. No. O no valoramos el cuerpo como debíamos. Porque en realidad yo también caigo en ciertas cosas que yo hago, hábitos que yo sé que son dañinos, que no demuestran que yo estoy cuidando el templo del Espíritu Santo. Amén. Right? So, sabemos proyectar una imagen, right? Pero luchamos a veces con nuestra identidad. Entonces muchos sonríen en público, pero en privado se sienten insuficientes. ¿Cuánta gente like that? Un montón de gente. Un Right? montón de gente que no sabe cuál es su valor y por qué fuimos hechos. Y una de las palabras que Dios me daba es que todo comenzó porque Él nos ama. There you go. Todo comenzó porque Él nos ama. Nadie va a invertir tanto tiempo para formar a alguien de la manera que somos maravillosamente hechos si no hubiera amor. Como estabas hablando ahora, ¿por qué hiciste esa carrera? Por pasión, porque hay amor por eso. Hay amor por la gente, hay amor porque el enfermo se sane o por ayudar a alguien que tiene problemas legales y quiere ser abogado, quiere ser juez para traer justicia. Entonces, Dios nos hizo por amor. Amen. Por amor y porque nos amó, invirtió todo ese tiempo y ahora a nosotros nos corresponde devolver ese amor cuidándonos nosotros. That's Hoy right. que ya somos el templo del Espíritu Santo, tener ese cuidado para con nosotros, para poder cumplir con ese propósito que va más allá de nuestra imaginación. Right. Si yo no tengo mi identidad bien, ¿cómo voy a encontrar el propósito, right? Sí. ¿Cómo lo voy a encontrar? Me gusta, como dice la TPT, dice, I thank you, God, for making me so mysteriously complex, porque es verdad, somos bien complejos, right? Y dice, everything you do is marvelously breathtaking. Wow, that's nice. O sea, todo lo que tú haces es maravillosamente, o how you say breathtaking? Como que, Sí. es como cuando uno dice, Le quitó el aliento. le quito el aliento, right? Como esa Sí. canción, Take my breath away. No, mentira. Anyways, that went over your head, I know. Pero es como cuando uno ve algo tan o una vez dice, that's breathtaking. Sí, That's se it. le fue Es esa expresión, that's the breathtaking means. Cuando yo no sé si alguna vez tú te fuiste a algún lado y tuviste un paisaje y dices, wow. Yo no sé, a mí me ha pasado hasta Sí. con yo solo con Dios, que yo, because I drive around so much, y a veces ando en lugares y cuando veo así, el otro día andaba ya como por la montaña, llevé a alguien y estaba ya en una casa muy linda y yo podía ver el paisaje detrás y se veía todo el landscape casi hasta por Nueva York Wow. y estaba apenas saliendo el sol. I was like, wow. I even stopped the car. Hay momentos I was like, yo tengo que parar el carro. That's breathtaking. Entonces eso es lo que está diciendo el salmista, que todo lo que tú haces tiene ese
Que le quitó el aliento. En español es la Yeah. misma. Le quitó el aliento. Le quitó el aliento. Claro. Amen. Entonces es así, se está expresando el salmista, como que le cayó el bombillo, como te debería caer y a mí hoy, de que Dios se pasó con nosotros. Es Sí. breathtaking, es algo que debería, cuando tú te pones a pensar en lo complejo, cuánto tiempo se llevó el Señor formándonos, que no fue que no dijo que se haga la luz y que se haga el hombre, ¡puf! Y aparecimos nosotros, el ser humano. No. Sino que Él puso su mano y su toque divino sobre nosotros. Por eso nos gusta, dice que nos gusta que nos anden tocando, que nos saluden, que nos toquen. Yes. De hecho, cuando hay bebés en la incubadora que nacen con problemas, dicen que se sanan más rápido, se recuperan más rápido los padres van y hablan con ellos y les tocan la manito, meten la mano por entre la incubadora y los tocan, tienen ese contacto. Dicen que eso se recupera más rápido por el toque de los padres. El toque de los padres. Wow. Imagínate eso. Y sí, Tremendo. ¿cómo nos hizo? Nos hizo con venas que el otro día que daba los números eran millas y millas y millas. Y ayer o hace 2 días me mandó Carolina, que es una de las líderes de aquí de la iglesia, por la prédica que se dio. Me mandó un video donde dice que todas las venas y vasos capilares, si los pusieras juntos, va de aquí al Gran Cañón. Wow. Sí, es una cosa loca. Es una cosa loca. ¿En el cuerpo? Sí. That's insane. Y yo me puse a pensar en eso y digo, ¿cómo? O sea, va más allá de mi imaginación, no lo puedo entender. ¿Cuántas veces no hemos volado de aquí a Texas, no sé a dónde tú has ido? Al Grand Canyon, a Nevada. Y sabes, y son horas de vuelo, no es caminando. Y que las venas vayan hasta allá, yo dije, no puede ser, esto es increíble. Pero cómo Dios diseñó los huesos. Cuando tú miras cada detalle, ahí donde tú estás, piensa en tus huesos, esos huesos que son fuertes, que son firmes y sostienen todos los músculos, las venas, todo tu cuerpo. ¿Cómo nos diseñó? Yo hablaba con Victoria ayer y me dice, a mí lo que me impresiona es el ojo. Ella decía, me impresiona cómo el ojo, una cosa tan pequeñita, en el cuerpo puede ver hasta por los peripherals, decía ella, veo para acá, veo para allá, y si no moviera la cabeza igual veo tanta cosa y la dimensión. Cuando a mí me empezó a impresionar aún más, como que me cayó algo de eso cuando empecé a trabajar con las cámaras. Porque las cámaras son muy limitadas y hay cámaras que cuestan $2,000, $5,000 y eso que no hace nada, not even close de lo que hace el ojo. Not even close de lo que hace el ojo. Pero para ajustarlas, por ejemplo, yo las ajustaba, hacía esto y lo otro, y yo decía, wow, y el ojo hace eso así, rápido. Tú miras cerca, mira lejos y mira lejos. You can't do that with a camera. Una cámara, no lo puedes hacer con la cámara. y uno lo puede controlar. Hay cámaras que uno se las puede controlar desde un laptop y todo. Sí. Pero, y aún con todo eso se demora más. Claro. El ojo lo hace y uno es capaz de ver esto y ver eso rápido. En cambio la cámara no, ni en la cámara hace eso. Por más avanzadas, que sea de 5,000, yo he puesto cámaras de 5,000. Poníamos, yo trabajé aquí en Puerto de Elizabeth, una compañía de petróleo que hay aquí. Esas cámaras son de esas cámaras que cuestan miles de dólares. You better know what you're doing. Que no se te va a caer la cámara. Y encima eso nos tocaba ponerle en unos postes altísimos. Wow. Y son como así de grandes. You zoom in y esto, y uno las programa para que mire acá y se muevan solas. Sí, pero el ojo, y yo decía, wow. Y Dios, ¿cómo creo? Porque el ojo de uno me ponía a mirar, yo decía, I would test them, y no falla, o sea, because I have good vision, yo tengo una visión. Entonces, yo miro así, yo veo rápido de cerca, y yo miro de lejos y veo fácil de lejos rápido. Es como que uno alcanza a ver como que se ajusta el ojo, pero uno no lo nota. Claro. Y con la cámara uno sí lo nota, always. Sí. Entonces yo digo, qué tremendo, me acordé porque mencionaste eso de Victoria, cómo le impresiona eso. Sí. Pero cuando uno trabaja con las cámaras, uno entiende qué impresionante cómo el cerebro y el ojo y todo conectado y hace eso rápido, así, ¡ting! Sí. You know what I mean? Por eso dice, como un parpadeo, like a blink of an eye, right? Cuando habla de la venida del Señor, sí. Imagine. Y eso que el original dice que es más rápido que the blink of an eye. Imagínate que ni la cámara... Nanoseconds, si yo te hago así, ya llegó, nos fuimos, como decía, like this. como Superman, ¡juá! Me fui ya. Pero maravillosamente hechos, el oído. Tú dices, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque tal vez nunca lo has pensado o algún día lo pensaste, pero no lo has meditado. Mira el oído, cómo es la forma que tiene, la capacidad que tiene para escuchar,
una mamá, un papá de noche y pueden escuchar su bebé que medio se mueve en el cuarto del lado. Escuchan la puerta y dicen, ¿quién está entrando? Estás en el segundo piso. El oído y en medio de la noche. Tú tienes esa capacidad aún de escuchar la voz de alguien en medio de cientos de personas Yes. y reconocerla. Entonces, somos maravillosas, fearfully and wonderfully made, maravillosamente hechos. Así es. Increíble. Así es, esta versión dice la NB y la nueva versión internacional dice, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. La NB dice, maravillosa es la obra de tus manos y eso lo sé muy bien. La LB, la Biblia de las Américas, dice, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Mi alma lo sabe muy bien. Porque meditaba, You know, se tomaba el tiempo de meditar. pues para que diga que su alma, right, porque están las emociones, los sentimientos, nadie solo dice, oh, me hizo bien y ya. No, eso lo dice uno cuando le cabe una comida y ya estuvo. Ya hasta a veces meditamos más en eso, ese es el problema. Por eso empecé hablando desde una generación que a veces medita más en poner una foto, en crear una imagen, en proyectar imágenes sobre nosotros, que mi familia, que esto, que mis hijos, pero no nos damos en realidad el valor que tenemos, ni le hablamos a nuestros hijos de que ellos son maravillosamente formados por Dios, que ellos son valiosos, que ellos valen la sangre de Cristo, que no importa lo que los demás digan, ellos son hijos de Dios, hijas de Dios, y así deberíamos de hablar nosotros mismos. Sí. Mira, hablando de lo que es tremendo, ayer, I'm always talking about clients, right? Pero ayer fue a recoger a un señor ciego desde los 4 años. I forgot where I went to pick him up. Pero él hizo de su carrera, por un accidente, quedó ciego desde los 4 años. ¿Por una? Por un accidente de carro. Desde los 4 años está ciego. Vive por allá por, remember we used to go eat Thai in Woodbridge? Sí. Que lo cerraron. Sí. That was our favorite type. Ahí hicieron un apartamento, right? El Quiche hicieron un apartamento grandísimo. Okay. Ahí vive, pero él lo recogieron del trabajo. Okay. Entonces, it was a pretty long ride and even a conversation. Pero bien interesante, hablando de todo esto. Cómo son los sentidos. Porque yo llegué, y bueno, en la aplicación decía el nombre, I'm not gonna say his name, y decía blind. And I'm like, okay. So yo llegué y de una, yo le doy la internet, Julano, oye, y pum, entró de una. Like, wow, this guy como si nada. Pero de los 4 años, ya está mayor. Claro. He's an older guy. Y entonces nos pusimos a hablar. Y entonces, uno como que quiere preguntar, pero no quiere preguntar, pero él me empezó a contar. Yo le digo, oh, ¿qué trabaja? Y él le enseña a niños, a jóvenes, teenagers, a cómo tener carreras. A cómo llegar a poder tener carreras siendo completamente ciegos. Okay. Y él enseña, ha enseñado en universidades, ha enseñado, pero todo especializado, especializado, and he does very well, porque Delville is a very nice place. Y me dijo, sí, y después me dijo, yo sí le pregunté, yo le dije, ¿are you partially blind or are you completely blind? Y me dijo, no, completo, es que desde los 4 años por un accidente de carro quedé completamente ciego. Okay. Yo dije, wow, yo le dije, impresionante, y tú le enseñas, y qué bueno que tú estás haciendo lo que tú haces, le dije. Me dijo, oh, gracias, thank you, me dijo un señor americano. Me dijo, thank you, y me dice, yeah, you're changing lives, tú estás transformando. Yo le dije, no es por nada, pero yo no me imagino, uno de niño, tú le estás dando esperanza a niños, porque uno de niño lidiando con eso, yo no me imagino, eso debe ser bien difícil, pero tener a alguien como tú, que lo has vivido, y you're normal, tú te ves... Y se reía, yo dije, you're better than a lot of people I meet. Y me dice, y él me dijo, hablando de esto, right? Él me dijo, cuando yo perdí la vista, claro, muy niño, pero yo creciendo, uno va, los sentidos, right? Va ejercitando. Va ejercitándolos, right? Y yo no le tuve que ayudar en nada. Cuando llegué, él llegó, pum, se bajó, pum, y llegó él solo me preguntó, ¿estoy enfrente de la puerta? Yeah, porque yo le dije, no te voy a bajar al frente para cruzar la calle. Y me dijo, yo le voy a dar la vuelta, ¿ok? Yo dije, no. Entonces yo di la vuelta, I did a U-turn, y lo dejé. Ok, ¿estoy enfrente de la puerta? Sí, yeah, you're right in front of the door. Y todavía hablamos un ratito más. Y pues, ok, bye, pum, y se fue, y de una a la puerta, yo lo me quedé mirando como que, he went like this, tocó la puerta, pum, y opened it, pum, y metió, and then he went through the other door, I'm like, wow, pero no es como que así, a tientas, no. Pero él me estaba diciendo que hay gente que, él me dijo esto, qué tremendo, qué maravillosa es la obra de Dios en nosotros. Y cómo se puede desarrollar uno cuando tú sabes, right, que Dios te formó maravillosamente y uno tiene esa identidad. Y él dice, él enseñó a alguien
que eventualmente llegó a ser, es piloto, sabe volar un avión. Ciego. Ciego. Somos blind people. What's your excuse? What's my excuse? ¿Cuál es nuestra excusa? Yeah. Si ¿Cuál es la este hombre excusa? ciego ¿Cuál es la sabe excusa de hoy pilotear viernes? un avión. Un avión. Yo le dije, Tremendo. no way. Y me dijo, sí. Y como eso, hay mucha gente, cuando tú te metes yo porque yo llevo años enseñándole a los niños, jóvenes, en las universidades, todo lo que tú quieras pensar. Hay doctores completamente ciegos, me dice, Mm, que él les hace enseñar, él ha trabajado con ellos y se han convertido en doctores. ujú. He's like, Se han cualquier especializado. cosa, yeah. Cualquier cosa que tú puedas pensar, me dijo. I was like, ¿cómo? Wow. Pero yo le dije, I'm like, you're a blessing, man. Yo le dije, I was like, you are a blessing. Y me dijo, gracias, thank you. Me dijo, yo mucho tiempo, pero yo le dije, yeah, o sea, no es por nada, pero eso es transformar vidas. Alguien que sabe, right? Que él me dijo, yeah, yo nunca quise ser tener esa mentalidad de víctima, you know? De niño sí fue muy duro, pero mis papás me ayudaron muchísimo en eso. Okay. Y él creo que tuvo a alguien así, y entonces él dijo, esto es lo que yo quiero hacer, you know? Oh, Yo dije, wow, qué tremendo. se inspiró en alguien. Yeah, no dijo, él puede haber dicho, agarrarla en contra de Dios, right? Sí. A mí, ¿por qué me pasó esto? Todo esto es culpa de Dios, you know? Y uno puede decir, ¿por qué me ha pasado tal cosa? Y que no es que soy maravillosamente formado, y por qué no me cuido Dios, right? ¿Por qué no mido decir más mucho. para ser un basquetbolista profesional? ¿Por qué no tengo la zurda de Messi? O la derecha de Ronaldo. You know what I mean? Pero cuando uno deja esas cosas al lado y uno dice, no, yo fui maravillosamente formado, right? Entonces, first point, right? Tú fuiste diseñado, no improvisado. That's my first point que tú tienes que saber. Y si te quedas con algo, eso. Tú no fuiste, una cosa es improvisar, right? Sí. Bueno, hay que hacerlo rápido. Y otra Sí. cosa es, una vez más, un trabajo fino, right? Tomarse el tiempo, Yeah. qué va a quedar bien aquí, cómo lo vamos a hacer, cómo lo voy a poner, sacar tiempo para ir a buscarlo, capaz que no lo encuentras a la primera, That's right. inviertes más tiempo en buscar para poder hacer lo que necesitas, That's o comprar o hacerlo, no sé, pero estás invirtiendo tiempo Right. y eso es vida, calidad. That's right. Improvisado es el bolso de Chinatown. Sí. Que lo Eso, comprábamos. Yo cuando nosotros llegamos a este país estábamos niños y man. mi mamá nos llevó y los bolsos estaban ahí, veíamos que decían y ahí le ponían el sello. No, Ahí le ponían el pero logo. ahí perdían los chinos con mi mamá hasta el día. Le ponían el logo enfrente tuyo. Mi mamá sí, she haggles them. Los negocia los chinos de Chinatown. Oh my goodness. Oh, man, pero yeah, ¿le ponía el tag a dónde? Le ponían la marca ahí enfrente tuyo. Como quien dice, ¿qué quieres que sea? ¿Quieres que sea Guess? A ver, ¿dónde está una hebilla que diga Guess? Y le ponían Guess Oh ahí, my el God, logo. y lo pegaban. O Gucci, sí, Oh le pegaban, my lo ponían con algo ahí como clap, clap. Un stapler, Un pa. stapler. Como hizo my baby Abigail. Se le dañó la tira del bolso. Y después un día, oh, I fixed it, daddy. Y se le veía staple. Y se puso como 2, pa. Ay, si se daña, le pongo otro, pa. Ya tenía como 4 staples, baby, come on. Ay, me reía. I was like, okay, no, I'm gonna buy, yo te voy a comprar otro, le dije. Uno maravillosamente hecho, formado bien, algo de marca, porque ya a veces uno dice, pero aquí no importa que no sea marca, y es verdad, a veces sí es que exagerado, right? Sí, sí. Pero hay cosas muy baratas, muy cheap. De muy mala calidad. Muy Te mala Te calidad. salen más caros. Yeah, sale más caro eso. Pero tú fuiste diseñado, no improvisado, ¿ok? No fue que, pues no hay nada más que hacer con esta creación, vamos a poner un ser humano que se haga el hombre. Y se hizo, y se hizo. Y apareció, como el resto de las cosas que Como él cuando te las mueves habló. se me vino la imagen cuando recién te mueves para una casa y no llevaste las cortinas y le ponen una sábana. Me acordé Oh, de my God. improvisado. Eso sí es bien improvisado. Sí, no se tomó el tiempo de ver, ok, me voy a mudar para esta casa y tienes tantas ventanas, vamos a comprar las cortinas. Improvisó y le colgó una sábana. Y you want to go further, más especializado, you go to, ¿cómo se llama esa tienda? Que hasta le Que mide. la hacen custom made, que las hacen hechas. Ahí ya haces otro nivel. Y quiere ir a otro nivel. Tú has visto la gente que ya está con remote control. Cuando es bien fino. Sí. Esos hoteles que uno tiene que pagar miles de dólares para estar. Es por algo, Bueno, right? yo conocí a alguien que... Ya no es como que, no, y ahora es... Cuando mi esposo trabajaba en lo que era la construcción, era un general contractor, y fuimos a ver una casa donde el hombre las abría desde otro país, las cortinas.
¿Cómo? Abría las cortinas desde otro país. Yo sé, ya eso es otro nivel. Y eso toma otro diseño. Por eso tú fuiste diseñado. Diseñado, right? No improvisado. Sí. Algo diseñado, hubo un diseño, right? Nosotros Hubo un ni blueprint. comparación con esas cosas. Nosotros No, somos way better. Mucho mejor. mucho A mí mejor. con todos los detalles, tú no lo viste, ve, mira la prédica. La pastora vio todos los detalles, todas las... El DNA, como el DNA de Yeah. nosotros tiene miles de millones de códigos en una célula. Así, En eso una es impresionante, célula. Y una la célula verdad. tienes que mirarla con microscopio. Yeah. Cuando te pones a ver el cuerpo humano, cómo Dios nos hizo, tú dices, te quita el aliento. Yeah. Y cuando que piensas verdad. en que Él sopló su aliento sobre nosotros, no, te quebrantas. Te Yeah. quebrantas y ves el amor de Dios, cómo Él quiso ponerse Él en nosotros de esa manera. Es una maravilla. Como decía David, mi alma lo sabe muy bien. Claro. Y te puedes sentar a meditar en esto horas y días. Y que entre más lo meditas y entre más buscas esa información, no te queda más que amarlo a Él. Amen. Con tanto amor te ha amado, esa dedicación, ese toque preciso y darnos de su aliento para cumplir con un propósito divino aquí, para conocerlo a Él, porque dice que ese es nuestro propósito. Claro. Conocerlo a Él, y Yeah. cuando lo conocemos a Él, cuando conocemos right. de su gran amor, cuando conocemos de su tierno cuidado, del poder de Él para defendernos, para cuidarnos, para tanta cosa, queremos compartirlo con otros. Eso y que yo no puedo saber quién yo soy en realidad hasta que yo no sepa quién es Él. Yes. Primero. If I don't know Him, I'm not gonna know myself. Claro. Porque eso es lo que, eso de ese punto de fuiste diseñado, no improvisado. Antes de que alguien opinara sobre ti, Dios ya había hablado sobre ti y ya había pensado. Nosotros somos una idea de Dios. Es increíble. Una idea. Eso es como piensa, por ejemplo, en una casa cuando se va a construir. Primero alguien lo pensó, ¿sí o no? Alguien después lo diseñó, right? Lo diseñó. Sí. Primero alguien lo tuvo que haber pensado. Like, por ejemplo, Claro. if yo te digo a ti, ¿cuál es la casa de tus sueños? Yo le digo, pastora, yo sé que pastora, I'm sure you already have it, right? Sí. You already have it, you know how you Sí. want your house? Sí, la Yeah. he dibujado también. You see that, imagínate. O sea, no solo te la imaginaste, la diseñaste. Porque ya diseñar es como No que hacer soy un blueprint. arquitecto, no como un arquitecto, porque tenemos un arquitecto aquí en la Ajá. iglesia. Si le muestro mi casa, no sé, va a parecer como un dibujito de primaria. Pero Pero uno, tengo yeah. los cuartos, la entrada, donde va todo, las Yeah. ventanas. Right. las- Pero eso es lo sí. más tremendo, de que Dios es el mismo que no solo lo pensó, pero lo diseñó. Cuando uno, por ejemplo, es difícil, uno toma un equipo de personas, uno que lo piensa, otro que diseña, otro que hay decoradores profesionales y no hay de decoradores a decoradores. También. I've told you, right? El mismo que estamos hablando del que el dueño, and he's the sole owner, el dueño de esa compañía de petróleo, yo he ido a su casa, I told you. Y él le compró esa casa a un ex pro basquetbolista. He used to play in the NBA. Y él le compró esa. Es la casa más grande que yo he estado en mi vida. Literalmente. The biggest house I've ever been to inside. Y él trajo un arquitecto y trajo una diseñadora. Y con ella vino no solo ella, vino un equipo de gente. Sí. Y las paredes, you have no idea cómo lo que hacía. Ella pasaba, no solo pintaba, hacía unas como clase de pinturas, pero Sí. suavecito ella. Sí. Imagine that, en una casa que es como, I don't know, es humongous, como, I don't know, como 20,000 pies cuadrados, algo así, something crazy like that, esa casa. Wow. Es un rancho, imagine a ranch style, imagine how big. Yo le quise tomar una foto así, me fui en la propiedad, más para atrás, I couldn't do it. Wow. La tuve que tomar en dos partes, pues, y la propiedad tiene un 1 square mile, y con ella I couldn't like get the whole house, too big. Wow. It's too big. Entonces, ¿por qué hablo de todo eso? Porque si en lo natural nos impresiona eso. Por ejemplo, if you see that house, yo una vez llegué a la casa de él muy temprano, porque él quería que yo llegara muy temprano a arreglarle algo ahí. Y él tiene en su master bedroom, tiene un balcón que mira atrás a la propiedad que es humongous. No se ve ni casa ni nada, you don't see no houses. Y yo que sí, ahí sale el sol. Y entonces yo llegué tan temprano que apenas estaba saliendo el sol. Y entonces yo le dije, Mr. Lanner, y que esto y lo otro. Y dijo, ok, yeah, it's in the bedroom. I gotta go. Se fue. Él nos tiene confianza, no fui yo. Go ahead, do what you gotta do. Se fue. Y yo entro al cuarto, right? Y cuando veo hacia la puerta y ese balcón, una vez más que como que, wow, man, this is beautiful.
Like, so imagine si uno se impresiona con esas. Cuando tú Naturales. cuando tú fuiste la primera que fuiste a Nueva York y viste el Empire State Building, right? Sí, Wow, dice la gente. Wow, qué tremendo. sí. ¿Cómo habrán construido esto? La Impresionante. clase de trabajo. Y más cuando uno va y uno le dan el tour, right? Uno se va en el ascensor. Bueno, ahora con el Freedom Freedom Tower, Tower. right? Tell me si usted no ha ido a eso, usted tiene que ir. Porque el elevador va, I don't want to ruin it for you. Pero Vamos a uno hacerle va propaganda a al hacerle Freedom propaganda al Tower. Freedom Tower. Tienes que You ir have al to Freedom go. Tower. Y cuando Yeah. subas en el elevador, no te distraigas. No te distraigas, do not miss it, porque es un wow moment, es uno de esos momentos donde no solo la historia, porque te empieza a contar la historia de Nueva York, right? Cómo fue formado Nueva York, right? Y uno como que wow en ese elevador, right? Y cuando no solo eso, cuando uno llega, ¿qué pasa? That's the best part. You remember? Ahí te lo dejamos. I've done it. That. Sí, no te voy a decir porque ese es el real wow moment, when you're like, right? Sí. Eso es, yo lo he hecho 2 veces porque llegamos aquí a la Factory y aprovechamos y fuimos esas 2 veces, pero ¿por qué? Porque tú fuiste diseñado, una idea. Dios primero tuvo que pensar. ¿Cómo así que Dios primero, aún antes que te formara en el vientre, Él tuvo que haber pensado en ti? ¿Cómo yo sé eso? Claro. Jeremías 1:5. Jeremías Mm. 1:5. Yo sé que todos lo conocemos y tú te lo puedes saber de memoria, pero y con todo eso a veces no entiendes lo que tú vales. Cómo tú fuiste diseñado, pensado por Dios aún antes. Dice, mira cómo comienza. Te conocía aún antes. Tú puedes pensar en lo que tú quieras. Uy, mi casa, ¿cómo sería? Si usted tuviera, yo le diera a usted 5 millones, 10 millones de dólares, 20 millones de dólares. ¿Usted cómo sería su casa? Y usted se pone a pensar, bueno, Dios nos conocía, o sea que Él pensó Sí. antes de formarnos. Si fuimos maravillosamente formados, imagínate antes. That's crazy, right? Sí. Él dice, te conocía aún antes de haberte, mira, hablando de maravillosamente formado, dice, te conocía aún antes de haberte formado. Antes de haberte formado. O sea, si te impresiona lo que es el formar, y la pasada también mencionaste esto de cómo empieza a formar los piecitos y parece en realidad, let's be honest, todos los ves ahí un embrión, right? Sí parece como... El embrión parece como un cosito. It looks like an alien, let's be honest. No tiene... Como pero, una ranita cuando viste sí, los tats. ¿Cómo se sí, llaman esos? ajá, Que- yeah, con la I colita. forgot, yeah, sí. Que después se vuelven Una ranita. una ranita, pero Con la para uno es colita ahí. hermoso, ¿sí o no? Sí, Right, porque like you cuando said. son tus hijos hermosos. Claro, cuando uno es sano, cuando le digo, ¡oh! That's another wow moment, ¿sí o no? Es que mira, hay un dicho en inglés también, aquí en inglés, right? Pero además si te lo traducimos, que dice, ¿cómo es que dice en inglés? Something about, la vida no se mide por el tiempo, se mide, is measured by the moments that take your breath away. Sí. I like that. Mm. O sea, la vida no la vida. mida ni por dinero, ni por cosas materiales, mídala por los momentos que te asombran o que te quitan el aliento, right? Que tú, wow. Cuando viste a tu bebé, los que somos padres, right? Cuando tú viste a tu bebé por primera vez en el sonogram, come on. Sí. Uno, that's beautiful. Y hasta lloraste. Oh, yeah. Claro. Of course, of course. Ahora imagínate, Dios dice que te conoció antes de ver esa imagen. Mm. Imagine that. O sea, yo te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que tu madre dijera, oh, wow, that's my baby, ese es mi bebé. Sí. Ya yo te conocía, ya yo había pensado en ti. Ya había un blueprint. A ti no te cabe eso, right? Yo sé que a ti esto como que, no es nada, no es cualquier cosa, hermano, hermana. Por eso es que tú no sabes y por eso es que te da pena y por eso, ¿sabes por qué? Por eso mismo. ¿Por qué no? I figured that eventually en mi vida, que por eso yo a veces me cohibía o a veces me dan pena ciertas cosas. Y yo decía, ¿pero por qué? Es porque mi identidad en realidad, aunque yo me podía saber este versículo de memoria, porque cuando uno dice, wow, yo ya me conocía. ¿Qué es lo que conocía a Dios de mí entonces? Sí. Tú tienes que descubrir por qué y cómo me conocía. Yo tengo que conocer eso, el por qué y el cómo y para qué. Entonces, Sí. porque si no, por eso es que a ti te da miedo, por eso es que todo eso y cosas que hemos experimentado aún en el vientre, ¿verdad? Tú y Apóstol hablan mucho de eso, Pastora, hablan mucho de cosas que pasan en el vientre, right? Sí. Por eso, antes de que alguien opinara sobre ti, yo escribí esto, Dios ya había hablado sobre ti, ya había pensado en ti. Antes de que nacieras ya eras conocido. Entonces,
la gente I don't know. You know that I ran una vez, no lo digo como, no quiero que suene mal esto, pero you know, you probably don't know her. She's a rapper, es muy conocida, right? You know, I used to listen to a lot of rap, right? Mucho música rap, me gustaba mucho. Y una vez entrando a uno de los malls, no sé si fue Menlo Mall o Woodbridge Mall, maybe Apostle Washington, porque Apostle puso, él tenía un plan, un blueprint, ese es el blueprint, right? Sí. Me encontré, y estaba abriendo las puertas creo que iba con un amigo, no me acuerdo qué amigo era, y me encontré con ella, se llama Missy Elliott. She's a rapper, right? She's a worldly rapper, pero, you know, muy famosa en ese tiempo, muy famosa, actually. Para encontrársela así, I was like, y solo andaba como con 2 personas más, me creo que eran bodyguards o un amigo en bodyguard, I don't know, pero yeah, they were big. Y ella, pero yo me quedé como que, oh, that's Missy, no way, it's Missy. Y mi amigo como que, ¡oh! Pero I don't know, yo no tuve esa reacción. I was just like, wow, it's Missy Elliott. Pero yo no quería como ni molestarla. I was just like, that is Missy Elliott. Pero no puedo creer que está aquí en Menlo Mall. Pero imagínate que nosotros nos ponemos así por alguien. Como que, uy, ¿qué fuera a los que le gusta el fútbol? ¿Qué sería conocer a Messi? ¿O qué sería conocer a Cristiano Ronaldo? Que Apóstol, de hecho, he ran into me. I know you watch Apóstol, he ran into me. Y Apóstol en vez de no le fue a decir, y eso es lo que debería hacer, right? No le dijo, dame tu autógrafo. No le dijo, yo estoy orando por ti. Le dijo, y él dijo, thank you. Le dijo, right? Pero, ¿por qué? Pero no nos impresionamos con esto. Sí. You see how messed up we are? Let's be honest, that's really messed up. Que nos impresiona a ver a alguien, una celebridad, alguien de deporte, alguien porque canta, la gente se desmayaba cuando ve Michael. You know, Michael, el único Michael que se desmayaba la gente. Sí. La gente no se desmaya viendo a Michael Jordan. No. Solo había one Michael. That took people literally their breath away. Se desmayaban, right? Y ya habían videos de The Man in the Mirror. Y, yes. Bueno, mírate tú en el espejo más bien. Get Man in the mirror. Look at yourself in the mirror. You're wonderfully made. Mírate tú en el espejo, right? Ustedes saben lo que estoy hablando, right? The Man in the Mirror, una canción de Michael muy conocida. Y te va a quitar el mírate tú en el espejo. Tú eres maravillosamente formado. Ya te conocía el Señor, como dijo el apóstol aquí. Ya él tenía el diseño, el blueprint. Y que no te haga falta que otro te lo diga. That's right. Sí, sino que Dios mismo te lo dice. Mírate en el espejo y mira lo maravilloso que Dios te hizo. ¿Cómo es posible que te hizo no solo el cabello, pero sabe cuántos tienes? Los tiene numerados, dice una versión, que tiene sus cabellos. No solamente sabe que hay tantos millones de cabellos en tu cabeza o miles, no sé. Y se reciclan, ¿no? Pero, no se reciclan, crecen nuevos. Crecen nuevos, pero que los tiene numerados. O sea, que él sabe que ese es el 7000 o el 5000, número 5021. Imagínate. Ese sería un buen fact, como me dice el otro día. ¿Cuántos cabellos? ¿Cuánto cabello pasa por la cabeza de uno en a lifetime, right? Sí. Porque no son los mismos, a veces cae otro y otro, right? I'm sorry para los que ya no están calvos, pero bueno, anyways, te conocía aún antes de haberte formado. Y si nos conocía, él sabía también el propósito, right? Y eso es lo que te queremos inspirar, porque a final de cuentas es de que tú lo conozcas y que te entre a ti hambre y sed de conocerlo a él, y de conocerlo a él y de llegar a conocerlo, y entre conocerlo a él, que tú conozcas tu valor, que tú conozcas quién tú eres en Cristo, y que ya después te pongas a pensar, bueno, si él me conocía, entonces nadie, como decía ahorita el apóstol, un blueprint, right? Nadie hizo esta silla sin pensar, bueno, en el diseño. ¿Y para qué? O sea, yo voy a hacer una silla. Yo voy a hacer un micrófono, voy a hacer el propósito por el cual se creó. O sea, tú no fuiste creado al azar, así, improvisado. Cuando tú compras sus sillas, muchas veces dice cuánto peso sostiene. Right. Y depende, si las compras en cualquier lugar así. No quiero hablar mal de ninguna compañía, pero el otro día decía alguien, tú tienes una mesa, ¿dónde compraste esa mesa? Le decía, en este lugar, porque si la compraste ahí, pues nadie... No soporta peso, dice. Boy. Pero si la compraste en un buen lugar, y sí, las mesas dicen, cuando tú compras algo, dice cuánto peso sostiene, cuánto peso puede sostener. Yo he comprado bookshelves, ¿cómo se dice eso? Donde se pone un estante donde se ponen los libros y te dice cuánto peso aguanta. Entonces, así fue con Dios. Porque fue diseñado. Fue diseñado específicamente para soportar algo. Y el otro día hablaba con alguien y me decía, ¿por qué esta persona hace esto y esto otro? Y yo le decía,
Bueno, porque tal vez tú fuiste diseñado para tener más aguante. That's right. ¿Sí? Y por eso es que hay gente que es líder. Y tú eres un líder, tú eres una líder. Tal vez eres una mamá, eres un papá, estás liderando en una compañía, estás liderando en la iglesia, estás liderando en algún lugar. Y Dios te diseñó con un propósito y puso esa fortaleza en ti, that strength, Yeah. esa fuerza en ti para soportar una familia, para soportar, voy a decir, para soportar la vieja, dice, soportar el viejo. Sí, para eso te hizo con esa fuerza, para soportar los hijos. ¿Cuántos Amen. hijos tienes? Te diseñó para soportar, y no es como soportar para soportar con cansancio, sino para tú levantar. Algo que soporta, sostiene. Lo levanta, lo pone en otro lugar, en una posición alta. Estás levantando algo, estás levantando a alguien, una familia, una compañía, un puesto en la compañía, liderando algo, un lugar en la iglesia, en la congregación. Entonces te diseñó con esa fortaleza, con esa fuerza para un propósito divino. Un maestro en una escuela, qué sé yo, como hablabas ahora de este hombre que le enseña a estos jóvenes y niños ciegos y los entrena de tal manera Y los va formando. los va Tremendo, formando. porque los va formando a ellos. Imagínate. Para que sean útiles, para que se sientan útiles, de que ellos no tienen que ser inútiles que porque son ciegos. Claro. Hay mucha gente que tiene todas sus capacidades y todos sus, how do you say that, Y todos sus todas sus habilidades sentidos. y nunca alcanza nada. Y Nunca alcanza logra nada. De hecho, Por eso, algo en las cosas que yo, por ejemplo, that I get to go around y conocer tanta gente y muchos, una de las cosas que más son tristes para mí es ver, por ejemplo, la gente que está adicta a las drogas, a algo así, y uno los ve ahí sí. tirados. That's so sad. Yo he tenido momentos donde I've cried. Me he quebrantado porque Dios me empieza a hablar, y más cuando se tocan tópicos como este, y después veo a alguien, and I'm like, wow. Y estas son las conversaciones que yo tengo con Dios. You're just coming into the conversation, okay? Yo le digo, Señor, ¿dónde se perdió el propósito? Y ahí el Señor me trae estos versículos, o sea, tú conocías a esta persona, y dónde nunca llegó a conocerte a ti ni a conocerse a sí mismo. Sí. ¿Y dónde se perdió eso? ¿Qué pasó con esa persona? You know, como el otro día yo compartíamos very curious person. So yo veo algo y yo digo, guay, ¿cómo lo hicieron? ¿Y quién pensó en eso? Bien Right? curioso. Jessica se ríe, like, you're so cute. A ti cualquier cosa tú ves y tú vas manejando y vas viendo. You make me nervous, me dice, porque tú te ves para todos lados. Like, stop doing that. I'm like that. I love you, Jess, sorry. That's what you married. No. Pero I'm like that. Yo soy así literalmente. Y yo a la gente, por ejemplo, hermano, es que de verdad, si tú traes una compañía, por lo menos aprende o averigua de la compañía. Please, el otro día el apóstol habló de eso. You know how many people yo llevo en el carro y yo les digo, uy, ¿ustedes qué hacen aquí? Yo no sé. ¿Y usted qué hace ahí? Yo muevo unas cajas. ¿Y la compañía qué es lo que hace? Yo ni sé. I don't know. Y así vivís la vida. Sí. Me dan ganas de decirle, por eso es que hablas así. Sí, en verdad Por eso es que hablas así, saben, sin no propósito, sin nada. Así andás y así hablas y así te transmitís. Una persona sin propósito, pues sin ningún rumbo en la vida. You know what I mean? Like, yo le digo, doesn't matter si tú limpias casas, si manejas, si sos un doctor, pero you could be a doctor and act like that. Yo he conocido gente así, que simplemente pasó toda la escuela médica porque se lo pagó el papi y mami, o that's it, no porque en realidad por un propósito. Un doctor general, que no está mal ser un doctor general, pero podía haberse capacitado en algo más y no lo hizo. No se quiso poner experto especializarse en algo. Como en lo que yo decía a ese muchacho esta mañana. No, yo le decía, no, tú entra en la industria porque tú quieres aprender, y eventualmente yo le dije, tú te puedes especializar en algo en esa industria. You don't have to be a jack of all trades, a master of nothing. O sea, no te especializas en nada. Todo es, yo puedo hacer de esto y eso es. Pero ¿qué haces bien? ¿Dónde está tu habilidad? ¿Dónde está el talento? Porque la palabra habla de eso. El otro día hablamos del cuerpo.
right? Y como el cuerpo, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero así como el cuerpo humano, dice la palabra, creo, Romano 12, y habla y dice, así como el cuerpo es uno, pero tiene todas estas partes, y estas se especializan en agarrar, y estas se especializan en caminar para mover el cuerpo, y esta en hablar, y esta en ver. ¿En qué te especializas tú como parte del cuerpo de Y Cristo? entre más lo estudias el cuerpo, más te das cuenta que el uno está conectado con el otro y empiezas a encontrar tu propósito. Dios pensó en ti y te puso en un lugar y hoy puedes influenciar a alguien más ahí en la iglesia. ¿Sí? El otro día estaba hablando de lo que es las manos, hacías así, me acordé de que que todos los dedos están conectados con el cerebro grandemente y te ayudan a despertar el cerebro. Y mostraba como si hacías esto así, empezabas a agilizar el cerebro en la mañana. For real? Sí, claro, todas las mañanas me levanto y Where do you get all solamente these teachings from? 30 Pastora, I got all- segundos, 30 segundos de esto y después empiezas a, y el cerebro se empieza a Oh, me despertar. acordé de la que le diste a Abigail. ¿Cuál era el que? Ajá, ¿Cómo era? sí. Eso Entonces, es como y tú puedes hacer ejercicios. eso porque tú tienes un propósito y Amen. capaz que eres los dedos en el reino y Mm. por tú moverte de la manera correcta, se enciende el cerebro. Amén, amén. Y después te vas dando cuenta que así como en el cuerpo, y la palabra lo habla, de que aunque tiene una función específica, esa función específica no va para ningún lado, sino es parte del resto de los miembros del cuerpo. Entonces, you can't do it alone. No. Por eso me gusta el dicho del equipo de Liverpool. You'll never walk alone. That's the saying. Tiene una canción muy bonita y todo cuando entran los jugadores. Y dice, y de hecho, bueno, este año hay una niña que está jugando con nosotros y la mamá y el papá y trajeron un banner, el banner de Liverpool, del Liverpool, the team. Ajá. Y dice, you'll never walk alone, porque ese es el official one. Tiene el logo, ¿cuál do you say logo? I don't know. Tiene el whatever, the logo del equipo, right? La marquilla. La tal marca vez. o del equipo, right? Y después, y sí tenía el dicho, yo dije, y lo vi de lejos, yo dije, wow, man, these guys tienen el de verdad. Pero siempre me ha gustado ese dicho, you'll never walk alone, porque tú no debes de Nunca. caminar solo. Correcto. Nunca, o sea, eso es la fanaticada diciéndole al equipo, ustedes no caminan solos. Ellos le llaman el hombre 12, the 12 men, porque yo know que en la cancha son 11. Son 11. Entonces ellos dicen, we're the 12 men, porque ellos están ahí dándole, right? Sí. Eso sí, hermano, eso sí. Y ellos ponen su identidad en eso. Imagínate. Y nosotros, conociendo la verdad. Que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Ajá. No tenemos el número 12, tenemos el número 1 That's right. dentro de nosotros. That's right. Y tienes al cuerpo de Cristo. Por eso Amén. si tú no te estás congregando, te animamos, congrégate. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. No te acostumbres. Es lindo poder salir por estos medios, Facebook, YouTube, Facebook Live, todo eso. We love you. Es muy lindo, muy chévere poder compartir con ustedes. Sí. Qué bueno, ustedes aquí nos mandan también mensajes. Pero no hay como, y la pastora lo mencionó, el toque, right? Un abrazo de un hermano, una palabra de alguien. O que tú, vamos más allá, que tú puedas ministrar a alguien, darle una palabra a un hermano. Como dice la palabra, anímense los unos a los otros, right? Sí. Porque no solo venimos a soportarnos, que la palabra dice sopórtense, pero también anímense, right? Hay muchas cosas que pasan cuando tú te involucras. ¿Por qué tiene que ver todo esto? Cuando tú vas descubriendo, el apóstol siempre dice eso, tú vas a descubrir los dones, los talentos, a lo que te llamó Dios cuando tú comienzas a servir. Sirve, involúcrate en una iglesia local. Si tú estás en North Carolina, ahí está nuestra hermana Wanda, ahí está. Bendiciones, pastor hermano Jairo. Good morning, happy Friday. Espíritu Santo lo sabe, poderosa enseñanza. Que Dios los bendiga sus vidas grandemente. Amén, Wanda. Igualmente. Y dice, amén, hermano Jairo, fuimos entretejidos desde el vientre de nuestra madre. Así es, así es, Wanda. So, si usted está por allá, comuníquese con Wanda. No, pero sí, allá hay una familia linda que amamos mucho. Parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es, de diferentes miembros, diferentes iglesias, right? Pero allá hay una parte del cuerpo de Cristo, de nuestra familia en Cristo, allá en North Carolina. Pero si tú estás por allá en otro lado, I don't know, estás en Sudamérica, estás en Europa, I don't know, hay gente que nos ve en diferentes lugares, busca una iglesia, pero no dejes de congregarte. Y aún más, sirve al Señor en esa iglesia, que ahí tú vas a ir descubriendo. Yo mucho de lo que he descubierto de mi propia vida y de lo que Dios me llamó a hacer ha sido sirviendo. Amén. En realidad, no ha sido solo leyendo la palabra. Es nada. Tú puedes tener mucha palabra, mucha letra y no tener ni idea o ni siquiera estar ejerciendo. El apóstol mencionó algo esta mañana.
tu asignación, right? He Sí. mentioned that this morning, right? Sí. Que no dejes tu asignación. Hay mucha gente que ha abandonado. They jump ship. They abandon the calling. Han abandonado el llamado, la asignación. Sí. Porque, te digo algo, porque a veces también comparamos eso. Mm, Y eso es parte de lo que tenía aquí también, que la gente se compara con los demás, aún dentro de Sí. la iglesia. Entonces, son salvos, sí, pero no están viviendo a plenitud. a plenitud la salvación. Well, you know, man, we're running out of time, pero la gente confunde este versículo, no, I don't have porque no está en mis notas, pero me acordé ahora de esto que el apóstol Pablo dice, en inglés dice, walk out your salvation. Sí. Ah, O sea, como dice en español ese versículo, walk out your salvation, ujú. right? Work out your salvation, work out. Trabaja, Work out your salvation, o sea, y la Sí, gente dice, vamos, you see, tú tienes que trabajar en tu salvación y si no la puedes perder. No, work out, por eso las palabras, tú tienes que entender bien las palabras, porque en inglés work out, ¿sabes lo que significa también? Working out, ejercitar. Entonces, él lo que está hablando es working out your salvation, es camina, descubre, crece en lo que es tu salvación y dentro de tu salvación está tu asignación. Donde dentro de tu salvación está tu asignación. Pero ¿cómo la vas a descubrir if you don't work it out? No es por miedo, es porque tú quieres, debería de ser algo que nos emociona cuando leemos eso de, wow, por eso ocupados, dice, ocúpese ¿Sí ve? en vuestra salvación. right, no dice que gánate la salvación, no dice, ocúpate, right? Ocúpate en tu Work out salvación. your salvation, o sea, ocúpate Es en uno de los los negocios de versículos nuestro que Padre. más malentendidos. Yeah. Pero no es, sí, no es que va a perder la salvación, No. sino que se ocupe en trabajar en esa salvación. Ni es que tengo que trabajar para, ponerla, no, no, ponerla por obra. por obra. ¿Qué trajo la salvación? ¿Qué te trajo la salvación? Por obra. Me gusta como cuando un teólogo, y él dijo, él dijo ese versículo que dice, sean santos porque yo soy santo. Ujú. Y la gente dice, oh, right? Yes. Y ya sabemos lo que dicen de eso. Y él dijo, no, lo que está diciendo Dios es, sean lo que ya, él es en inglés, so I'm always trying to translate, pero él dijo, act like what you already are. O sea, sé santo porque yo, Actúa como lo que ya eres. sé santo, actúa como santo porque tú ya eres santo. Sí. Es como cuando la gente paga 1,000 veces para que les digan, no, párate así y put your chin up y camina como lo que tú eres. Y ay, les cuesta, pero un ser humano tiene que enseñarle. Eso es lo que Dios está diciendo. Actúa como lo que tú ya eres. Ella eres santo. No, es que, ¿por qué? Por la religiosidad, right? Por eso Sí. es. Pero no, sé santo como yo soy santo. Sí. Sé como tu papá, como tu padre, como yo. Sí. Pero nos Porque ya llenamos la eres, boca ¿quién de ya decir, eres? sé un Hernández, sé un común. Eso sí lo decimos así duro, right? Pero no decimos, no, sé como Dios. Uy, no, ¿cómo que yo puedo ser como Dios? Sí, sé como Dios. Sé santo como yo soy santo. Eso Ya fue lo tú que le pasó eres. a Adán y Eva. Right. Anyways, we're running out of time, but not out of message. Imagino que se va a seguir hablando mucho de esto, o si no, medita en esto. Sí, medita Amén. en la maravilla. Medita en la maravilla. Te conocía aún antes. Yo ya te conocía. Antes de haberte formado, ya te conocía. Ya tenía un propósito para ti. Te envió a esta tierra. Descubre el propósito por el cual el Señor te mandó a esta tierra. Amén. Antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Amén. Y te dejo con esto. Te damos con esto. Eso significa que tu vida no es producto del azar. Es resultado de intención. ¿Ok? Es muy diferente. You know que en la corte that holds a lot of weight, right? Yo le decía al Sí. otro, algo premeditado es muy diferente a, me defendí, lo maté porque me atacó. Claro. Entró a mi casa. No, una cosa y otra cosa que yo premeditadamente, hasta se lo puse para yo hacerle algo, right? Sí. Premeditated, hubo intención, right? Del Sí, daño. claro. Bueno, aquí hubo intención, no de daño, sino de algo, de un propósito, de un diseño, de formarte a ti para que lleves a cabo ese propósito, esa asignación que Dios te mandó aquí a hacer aquí en la tierra y en el cuerpo de Cristo, en el reino, en los negocios de nuestro Padre, que es lo más importante. Pero si tú estás ahí, tú dices, está muy chévere, yo no sabía nada de esto, me gusta, I like it, yo quiero descubrirlo, pero nunca había escuchado nada de esto, ni nunca le has entregado tu vida al Señor. Ahí comienza, entregándole tu corazón a Jesucristo. Que Él sea tu Señor, tu Salvador. Tú invitándolo a Él. Él no va a forzar la puerta. Él no va a tumbar la puerta como hace el enemigo. No.
La palabra dice, yo vengo y yo toco la puerta. Y si tú abres, yo entraré. Y dice, entraremos. Imagínate. ¿Por qué entraremos? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice, entraremos y cenaremos con esta persona, contigo. Entonces, esta invitación es para ti, o de pronto tú lo conoces, pero te alejaste, y eso es tiempo de reconciliarte con tu Padre. Amén. Y si tú quieres hacer eso, tú quieres invitar a Jesucristo, que sea tu Señor, tu Salvador, tener una relación con Él, tú haces esta oración con nosotros. Di, Padre Dios, Padre Dios, en esta hora, en esta hora yo reconozco yo reconozco que he pecado que he pecado en contra de ti, en contra de de ti, tu diseño, de tu diseño, de tu voluntad, tu voluntad, de tu de propósito tu propósito para mi vida. para mi vida. Pero en esta hora, Pero en esta hora yo me arrepiento yo me arrepiento de todos mis de pecados. todos mis pecados. Yo confieso con mi Yo boca confieso con mi boca y yo creo en mi yo corazón creo en mi corazón que Jesucristo que Jesucristo vino a esta tierra vino a esta tierra en carne en carne y en y carne. en carne. Él fue a la Él cruz fue a la cruz. y en esa Y cruz en esa cruz Él clavó, Él clavó, Él pagó Él pagó por todos mis pecados, todos mis pecados, toda toda transgresión, transgresión, toda toda iniquidad. iniquidad. Pero al tercer Pero día al tercer día Él resucitó Él resucitó y ahora está y sentado ahora está sentado a la a diestra la diestra de Dios de Padre. Dios Padre. Y ahora Y ahora yo resucito yo resucito a una nueva a vida una nueva vida en Cristo en Jesús. Cristo Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi vida, entra en mi vida, entra en mi sé vida, mi Señor, sé mi Señor, sé mi Salvador, sé mi Salvador, sé mi sanador, sé mi sanador, sé mi redentor, sé mi redentor, sé mi sé prosperador. mi prosperador. Ayúdame Ayúdame con la ayuda con la ayuda de tu Santo de tu Espíritu Santo Espíritu a descubrir a descubrir quién soy quién soy en ti, en ti, quién eres tú, quién eres tú, cuál es el propósito cuál es el propósito por el cual tú por el cual me tú enviaste enviaste a esta a tierra. esta tierra. Yo sé Yo sé que tú me que conocías tú me conocías antes antes de formarme formarme en el vientre en el vientre de mi madre. de mi madre. Y esto Y esto lo sé muy bien, lo sé muy bien, que he sido que he sido formado formado maravillosamente. maravillosamente. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por esta nueva vida. por esta nueva vida. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Si tú hiciste Amén. esa oración con nosotros, llámanos al 908-533-4777. Una vez más, 908-533-4777. Pastora, any last words? Veo un propósito delante de ti. Ya estaba escrito en el libro. Y has tenido temor. Y dice el Señor, se va el temor. Echa fuera Amén. el temor de tu vida. Porque me voy a revelar a ti. Dios te está hablando y Dios dice que se va a revelar a tu vida para que tú sepas quién eres y puedas entrar por esa puerta de bendición. Yo declaro Amén, yes. victoria en tu vida. Hay alguien que está con depresión. Se levanta esa carga de tu vida. La Amén. unción del Espíritu Santo Sí, cayendo Señor. sobre tu vida, pudriendo el yugo y removiendo la carga. Se va esa ansiedad por el poder de la palabra. Has estado ansiosa, has estado ansioso. Hay varias personas ahí que están conectados con ansiedad. Dice el Señor, se va esa ansiedad porque empiezas a conocerme y a conocer quién eres en mí, dice el Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que se abren tus ojos espirituales y puedes ver lo que Dios tiene preparado para tu vida. Declaro sanidad Sí, a aquellos Señor. que tienen una dolencia porque Jesús llevó Jesús. tus dolencias. Sí, Señor. Se va ese dolor en tus pies. Hay alguien que tiene los pies hinchados. Ujú. Se está sanando tus riñones Amén. y hace que se deshinchen todas tus piernas y tus pies en el nombre poderoso de Jesús. Le hablo a esos riñones y declaro que Dios te da riñones nuevos ahora por el poder de la palabra. Recíbelo y testifica de ese milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Recibe ese milagro y testifica, como dijo la pastora, testifica Testifica. de su poder, de su amor. Amén. Saludos de nuestro apóstol Oscar Fajardo y el resto de la familia de New Beginnings y será hasta la próxima. Bendiciones. Bye bye. Bye bye.